Hola, bienvenidos. Bueno, en el video de hoy les voy a hablar sobre 7 problemas que tienen nuestras plantitas suculentas. Número 1 es las hojas se caen. ¿Por qué las hojas de las suculentas se caen? La razón más común son los problemas de riego o por un calor excesivo. Las hojas de las suculentas se caen por un exceso de riego. Demasiada agua puede ser que las hojas se hinchen, se vuelvan blancas, blandas y finalmente se caigan. Las hojas que se caen del riego excesivo parecen húmedas, blandas y el tallo puede hincharse. El remedio sería, tips, no riegues hasta que los primeros 2 o 3 centímetros del suelo estén secos. Asegurarse de que el sustrato que use sea una mezcla para cactus y suculentas y que drene muy bien para que el suelo no permanezca húmedo durante mucho tiempo. Si en el caso que usáramos una mezcla de suelo incorrecta, hay que cambiar la planta a una nueva maceta con un buen sustrato. Al trasplantarla, hay que dejar que la planta se seque durante unos días para recuperarse y curarse antes de volver a regar. Cuando la volvamos a regar, hay que dejar que el exceso de agua salga por los agujeros de la maceta. Si la maceta no tiene agujero de drenaje, hay que hacerle uno y o directamente adecuar la forma de riego para evitar el riego excesivo. La otra opción sería cuando las hojas de las suculentas se caen por un calor extremo. Durante los periodos de calor extremo o sequía, las suculentas responden dejando caer sus hojas para ayudar a conservar la energía y mantener su suministro de agua. Si bien esta es una respuesta normal en la naturaleza, hay pasos que pueden seguir para minimizar el estrés de la suculenta. El tip remedio sería: mueve la planta en un lugar sombreado, lejos del sol fuerte, durante una ola de calor o periodos muy secos. La planta también puede necesitar que sea más regada con una frecuencia durante estas condiciones. Hay que aumentar el riego según sea necesario cuando la parte superior del suelo se sienta seca al tacto. Ojo, tampoco no tenemos que excederlos en el riego. Número 2. Las plantas suculentas con hojas amarillas. Si las hojas de tus plantas suculentas se vuelven amarillas, puede ser por diferentes razones. Por problema de riego, las hojas pueden volverse amarillas. Es porque tanto el riego excesivo como el riego insuficiente puede hacer que las hojas se vuelvan amarillas. Deben prestar atención a ciertos detalles para entender qué es lo que le está sucediendo. Si estás regando tu suculenta con frecuencia, pero sus hojas se vuelven amarillas, están así hinchadas y son blandas al tacto, la planta está siendo regada en exceso. Si las hojitas se vuelven amarillas, se arrugan o se marchitan y sabes que no has regado tu planta por un tiempo, entonces es muy probable que la suculenta tenga una falta de riego. El remedio sería, hay que ajustar el riego de acuerdo a la información anterior. Si sospecha que la planta está siendo regada en exceso, hay que regar con menos frecuencia y esperar a que la tierra se seque entre riego y riego. Si la planta está recibiendo un riego insuficiente, dale un buen riego, abundante agua, que salga bien por los orificios de drenaje. Ahí ya sería un buen riego. Y después hay que esperar hasta que la tierra se seque antes de volver a regar. Falta de nutrientes también puede ser.
Cuando las hojitas se vuelven amarillas, puede ser por falta de nutrientes. La mayoría de las suculentas, cuando las compramos, vienen con un abono o un fertilizante agregado ya en la mezcla de suelo. Algunas, no todas. Las plantas pueden alimentarse de esos nutrientes durante bastante tiempo, pero eventualmente esos nutrientes son expulsados del suelo por el riego. Y entonces esos nuevos nutrientes deben ser agregados. El remedio sería que se vuelva a plantar tu suculenta usando una mezcla adecuada para cactus y suculenta en una maceta con un buen drenaje y aplicar un buen fertilizante. Recuerden que tiene que ser un fertilizante específicamente para cactus y suculentas. Los cactus y las suculentas no requieren mucho fertilizante, pero si usamos un fertilizante para las plantas de interior o para cactus y suculentas, que eso hay que usarlo cada 2 semanas durante la temporada de crecimiento. Número 3. Plantas suculentas con hojas arrugadas o curvadas hacia arriba. Eso quiere decir que es por falta de riego. Si las hojas de tus suculentas parecen arrugadas o marchitas, lo más probable es que a tus plantas les falte riego. Si has estado regando tu planta de forma infrecuente y las hojas han comenzado a marchitarse, entonces tu problema es fácilmente. Por ejemplo, el remedio sería riega tu planta de forma más profunda hasta que el exceso de agua salga por los orificios. Eso es lo mismo. En las épocas de crecimiento, o durante temporadas de calor intenso, las plantas pueden necesitar riego más frecuente. Las hojas arrugadas por exceso de riego. El exceso de riego también puede ser la causa de que las hojas de las suculentas se arruguen. Esto puede volverse débil, aflojarse y caerse de la planta. El remedio sería, si sospechas que el problema es el exceso de agua, entonces debes regar con menos frecuencia y asegurarte de que el suelo se seque entre riego y riego. Plantas suculentas con hojas marrones o manchas. La razón más común para la aparición de manchas marrones u oscuras en las hojas de la suculenta es el daño solar o las quemaduras. Ya más quemadura que daño, sí es daño, pero son quemadas. Esto puede suceder si la planta está expuesto a pleno sol sin filtrar. Incluso las plantitas que están aclimatadas a pleno sol pueden tener hojas marrones durante olas de calor muy intensas o también sequías. El remedio sería mover la planta a un lugar más sombreado o proporcionar más sombra durante esa ola de calor. Antes de mover la planta al aire libre o hacia un lugar más soleado, hay que hacerlo gradualmente aumentando poco a poco la cantidad o intensidad del sol que la planta recibe en las horas más cálidas del día para aclimatarla y evitar el daño solar. La otra opción, no colocar las plantas bebés recién propagadas a pleno sol para evitar quemar las plantas. La número 5, las hojas inferiores de la planta suculenta se vuelven amarillas y se caen. Las plantas inferiores se marchitan y mueren naturalmente a medida que la planta crece y produce nuevas hojas desde el centro de la planta. En ocasiones también pueden caerse sin llegar a marchitarse
en las variedades de suculenta con tallos leñosos. Conforme el tallo se va endureciendo y va soltando las hojas. El remedio sería retirar las hojas muertas de la planta o quitar las hojas muertas que hayan caído en el suelo para evitar que los insectos y otras plagas se escondan y se reproduzcan ahí. La número 6, planta suculenta con tallos estirados o demasiados largos. Eso significa cuando una suculenta no recibe suficiente luz, los tallos se estiran o toda la planta comienza a estirarse. Eso sería etiolación. ¿Qué es la etiolación? Es la respuesta natural de una planta a la falta de luz. El tallo y la planta en sí se extienden hacia la dirección de la fuente de luz. Se puede notar que el tallo se extiende y los espacios entre las hojas se ensanchan. El crecimiento de la planta tiende a debilitarse en este estado. El remedio sería mueve tu planta a un lugar más brillante, una ventana, cerca de una ventana, o proporcionar la mayor cantidad de luz solar, por ejemplo, en interiores. Primero hay que aclimatar tu plantita si se traslada a un lugar más soleado. Con eso se evita los cambios repentinos, aumenta lentamente la cantidad e intensidad de la luz solar que recibe la planta. Por ejemplo, si no puedes proporcionar más luz solar para las suculentas de interior, una luz de crecimiento es una excelente opción para proporcionar más luz a las áreas interiores de la casa. Número 7. Plantas suculentas que no crecen por falta de luz. Un crecimiento atrofiado puede ser causa por la falta de luz. Las plantas que no reciben luz solar adecuada se debilitan y no crecen adecuadamente. Como ya le dije, los tallos comienzan a estirarse y el nuevo crecimiento será escaso y mínimo. Lo que hay que hacer en remedio es colocar tu planta en un lugar más brillante, o darle la mayor cantidad de luz solar en interior. También puede ser por falta de nutrientes. La falta de nutrientes también puede causar retraso en el crecimiento. Si tu planta ha estado en la misma maceta durante más de 2 años, es hora de volver a plantar o agregar nutrientes. El remedio sería, como ya le dije, usar un fertilizante bien balanceado diseñado para plantas de interior o mezcla de fertilizante formulada para cactus y suculentas. Pero hay que usarlo durante la semana de crecimiento. Estos tips les sirva, les haya gustado y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video.